Vamos a hablar de los libros de misterio más votados por los lectores en Goodreads en 2021. Hola, yo soy Eva Ramos Urosa y hoy, como ya os he dicho, vamos a hacer un repaso por todos esos libros ganadores de los premios de Goodreads. Para quien no lo sepa, Goodreads es una aplicación diseñada para lectores donde puedes registrar tus lecturas, tener acceso a las opiniones de otros lectores, tener acceso a artículos sobre libros, etc. Es una aplicación internacional y, entre otras cosas que hacen unos premios anuales en los que los lectores que usan la aplicación votan sus libros favoritos en cada categoría, en cada género literario que hay en la aplicación, y al final sale una selección de los libros más votados. En esa selección sale un ganador, que es pues el libro supuestamente como más querido por los lectores. Esta aplicación es de las más usadas ahora mismo por la comunidad lectora. Tiene un hándicap para los lectores españoles y es que es una aplicación que, ya digo, es internacional, entonces está mayoritariamente en inglés y muchos de los títulos, novedades, etcétera, que salen pues son en inglés y a veces no están traducidas, etcétera. Pero es muy interesante porque es la aplicación o la página de lectura que más número de lectores de todo el mundo aglutina. Entonces, de cara a saber esas opiniones de los lectores, pues ahora mismo me parece de las más útiles. Hoy, como os he contado, pues voy a hacer un repaso por esos libros de misterio que han salido más votados. A ver, estas votaciones no son muy justas en el sentido que puede votar cualquiera. Entonces puede haber votos de gente que no se ha leído los libros, puedes haberte leído solo alguno de los libros, entonces votar por ellos, pero no quiere decir que sean mejores que los otros. O sea, hay mucho sesgo que hace que los ganadores de estos premios tampoco sean especialmente buenos libros o quiera decir demasiado. Pero hay una cosa que sí que quiere decir y que es por lo que a mí me interesa. Que haya títulos y autores que salgan ganadores en estas votaciones, en estos premios, lo que sí quiere decir es que son libros o autores muy leídos o muy queridos por el público. Quiere decir que son autores y autoras y títulos que están en la mente de muchos lectores del género. Me da igual el motivo por el que lo voten. Lo más normal es que votes o el libro que te has leído, de todos los que salen, de todos los nominados, o que votes por un autor o autora al que tengas aprecio. Entonces, que quieras que sea más votada la novedad de ese autor en concreto. En cualquiera de los dos casos me parece que va por el mismo lado, ¿no? Y quiere decir que al final esos son autores y autoras en los que los lectores confían. Ya sea porque se han leído ese libro y les ha gustado mucho, o ya sea porque, aunque no se hayan leído ese libro, confían tanto en el autor que aún así votan por él o ella. Me parece un gran signo de lo que se mueve dentro del género en ese año. Creo que para eso sí que es muy útil, y de cara a eso es este repaso que yo hago, que además, como vais a ver, es un repaso que hago para seleccionar muchos de estos libros que me quiero leer, precisamente por ese espíritu curioso e investigador de a ver qué se está moviendo, a ver qué es lo que está gustando. Hecha esta introducción, también os digo que va a ser un vídeo largo porque se trata de estar aquí charlando tranquilamente, de hacer un repaso juntas de qué hay aquí, de qué títulos son estos y ver si son interesantes, si no lo son, cotillear un poco. Así que no me lo quiero tomar con prisa, no tengo intención de contaros las cosas de forma acelerada. Así que si os interesa, quedaros, cogeros un cafetito, poneros cómodas y cómodos y vamos a pasar un buen rato hablando de libros de misterio. Otro apunte antes de empezar con el repaso es que, como ya os he dicho, hay algunos de estos libros que están en español y otros que no. Algunos que no están, quizá vayan a ser traducidos en el futuro, no lo sabemos. Os voy a intentar hacer un breve comentario sobre esto. Si están traducidos os lo voy a decir, si no están traducidos os lo voy a decir también, y hay algunos que no están traducidos que quizá os vaya dando mi opinión sobre si creo que se pueden traducir en el futuro o lo veo más difícil. Vamos a empezar por el menos votado y vamos a ir en ascenso, de forma que el último libro que comentemos sea el ganador de los premios de Goodreads en misterio, ¿de acuerdo? El número 20 entonces es un libro que ya empezamos mal porque no está traducido, que se llama All Her Little Secrets, todos sus pequeños secretos, de Wanda M. Morris. Por supuesto, os intentaré estar dejando por aquí las portadas, que en estos libros que muchas veces no conocemos, pues queramos o no, es un dato importante para echarles un ojo.
Este libro, sinceramente, a mí me llama bastante la atención, ahora os voy a decir por qué. Pero tengo mis serias dudas de que vaya a ser traducido, tanto porque no lo he visto demasiado, no me parece que se haya hablado demasiado de él, como porque por el tema que trata y en donde pone el foco. Pone mucho foco en el tema racial. No sé muy bien de qué manera, pero creo que sí que le da mucha importancia, sobre todo en lo que puede ser como discriminación para acceso a puestos de relevancia en las empresas y cosas así. Eso es una vibe personal, pero por lo que he leído de la sinopsis. La sinopsis, sabéis que no os la voy a dar entera, pero unas pinceladas para que os podáis hacer idea de qué van estos libros. Lo que más me llama la atención a mí de este libro es precisamente que lo comparan con Cómo defender a un asesino, que es una serie que a mí me gusta muchísimo. Lo comparan con el ambiente general de la serie y con la protagonista. Si habéis visto la serie, pues a lo mejor os podéis hacer una idea y veis los paralelismos con lo que os voy a decir. Y si no, pues al contrario, ¿no? De esto va la serie también. Y es que parece que la trama de este libro está ubicada en un bufete de abogados o en una empresa que se dedica mucho al tema derecho y tal, y muchos de los protagonistas, muchos de los personajes son abogados. La protagonista en sí es abogada de esta firma y parece que tiene una aventura o empieza una relación con su jefe, uno de los jefes en esta empresa. En una de estas que quedan o que va a verle o algo así, se encuentra a ese señor muerto. Aquí va a empezar una problemática para ella porque era su jefe, nadie sabía la relación, no quiere que se malinterprete, no quiere que haya sospechas sobre ella, por supuesto, porque además creo que tiene como algunos secretos en el pasado que la pueden perjudicar. Entonces decide callarse y no acudir a la policía, no decir que lo ha visto ni nada de nada. Junto con todo esto, después parece que también va a haber ahí como trama empresarial de quién va a sustituir a este jefe que estaba fallecido, relación entre los compañeros de trabajo. Me llama mucho la atención. A mí con lo de que se parece a Cómo defender a un asesino ya me tenían ganada, pero no sé si me llama tanto como para intentar leerlo en inglés. Si lo traducen, desde luego será uno al que yo le tenga echado el ojo y os lo cuente en su momento. Bueno, siento mucho si se va yendo la luz, pero yo grabo con luz natural y esta vez solo he podido grabar por la tarde, así que nos tenemos que conformar con lo que hay. Vamos con el número 19 de esta lista, que es otro libro que no está traducido, se llama Every Last Secret. Nos encantan los secret en estos títulos, ya sabéis que esto también me hace mucha gracia porque al verlos así todos juntos vas viendo como similitudes que tienen todos y terminas un poco saturada. En este caso es de A.R. Torre y este autor no tiene nada traducido. No sé si es autor o autora, ahora mismo estoy dudando. Para eso me he puesto aquí con el ordenador delante para poder buscar todas estas dudas que nos surjan. Vale, es autora A.R. Torre, discúlpeme, y no tiene nada traducido. Esto, junto a que tampoco es un título que haya oído demasiado hablar de él ni nada, me indica que pues no confiaría yo en que vaya a ser traducido tampoco. Además es una trama bastante típica por lo que he podido ver, porque es una mujer que se muda como a un barrio bien, a un barrio pijo, y es lo típico que se obsesiona con la vida de una de sus vecinas. Se va haciendo amiga suya, se obsesiona porque le parece que tiene una vida perfecta, lo tiene todo, etc. Y luego pues de ahí irá sucediéndose una trama tipo thriller que ya nos podemos imaginar, ¿no? Porque seguro que este inicio nos suena a historias ya reconocidas. Pero oye, está aquí, eso quiere decir que ha gustado bastante y quiere decir que probablemente tenga algo diferente o que enganche o que sea entretenido o lo que sea, pero por algún motivo, aunque la trama parezca típica, se ha distinguido entre otros muchos libros de misterio. En el número 18 tenemos un libro que sí ha sido traducido y ha sido súper novedad bestseller de este año, así que seguro que lo conocéis, y es A Fuego Lento de Paula Hawkins. Paula Hawkins es la autora de La chica del tren, que seguro que os suena. Yo es un libro que todavía no me he leído y la verdad es que sí que tengo intención de leerme, aunque tampoco tengo grandes expectativas, pero sí que quiero leerlo porque tampoco he visto la película.
y lo haré en algún momento. Pero bueno, por si acaso no lo conocéis, pues tiene La chica del tren, que fue un bestseller también en su momento, un thriller que gustó muchísimo y que luego hicieron una adaptación cinematográfica. En este caso, la historia va de un joven que es encontrado asesinado en una casa flotante en Londres. Esto es lo que más me ha llamado la atención, la verdad. Resulta que en la investigación hay 3 sospechosas, 3 mujeres, que estas 3 sospechosas, por lo que he podido ver, pues van a ser la tía de la víctima, una vecina y una chica con la que había tenido recientemente una cita. Entonces, pues supongo que la historia irá de ver cuál es la historia de estas 3 mujeres, qué relación tenían con él, por qué son sospechosas. Me interesa bastante. Todo lo que he oído de él, además, es que hace honor a su título y es una historia de misterio a fuego lento, ¿no? O sea, es lenta, va despacito, se trata de ir conociendo a los personajes, pero teniendo en cuenta que eso, que se centra en 3 personajes femeninos, la verdad es que me llama mucho. Seguramente sea un libro que yo sí que lea para ver qué tal, así que os podré decir más adelante si lo recomiendo personalmente o no. Dato a tener en cuenta de este, está disponible en audiolibro, al menos en Storytel está, no sé si en alguna plataforma más. Yo igual lo escucho, igual lo leo, no lo sé, probablemente intente escucharlo, aunque es un poquito largo. Bueno, ya hemos tenido aquí el primer título, entonces, que sí que tenemos disponible en español y que probablemente conozcáis bastante. Vamos con el siguiente, que es el 17, otro título que está traducido de una autora súper famosa, súper ventas y que a muchas seguro que os gusta. Tenemos a Sari La Pena con su último libro, que es Una familia no tan feliz. Yo de Sari La Pena solo he leído un libro, que era un invitado inesperado. Me pareció entretenido, lo leí bien, no me disgustó del todo, pero tampoco me encantó. Me dejó la sensación de que no me había enamorado, pero sí que quería darle otra oportunidad a la autora, porque creo que tenía potencial de gustarme. Entonces, bueno, quería dárselo con algún título, me da un poco igual cuál, y es probable que intente dárselo a lo mejor con este. La trama, un barrio lujoso también, aparece un matrimonio muerto, unos hijos que heredan y que parece que habían vivido una discusión con los padres recientemente, y de ahí pues supongo que será la investigación de esas muertes y de si los hijos son sospechosos, no lo son, tramas entre la familia, secretos familiares, secretos entre vecinos, una cosa que a mí si está bien hecha pues me gusta y siempre engancha un montón. O sea que es una buena opción, la verdad. Si ya conocéis a Sari La Pena y os gusta, pues seguramente sabéis qué estilo tiene pinta de que va por el mismo lado. Y si no la conocéis, pues ha sido un título muy votado, así que puede ser una buena opción para conocerla. Vamos subiendo al puesto 16. En el número 16 tenemos The Plot, de Jen Hanf Korelitz. Este libro no está traducido, de momento está en inglés. Yo creo que no es seguro que lo traduzcan, pero sí que veo cierta probabilidad, por lo que os voy a contar ahora. Y es que es el autor de The Undoing, que es, en realidad The Undoing es la serie que hicieron basada en este libro. El libro originalmente se llamaba You Should Have Known, que sí que está traducido al español. Yo vi la serie y cuando vi la serie creí que no estaba traducido, o no sé si es que todavía no lo estaba. De hecho, yo me compré el libro en digital en inglés, pero ahora he visto que sí que está disponible en español, lo tiene editado Umbriel y en español lo han llamado Tú ya lo sabías. No lo he visto muy difundido, no he oído a nadie hablar de él. A mí la serie sí me gustó, está protagonizada por Nicole Kidman y por Hugh Grant. Me pareció un thriller bueno, sin gran novedad, pero me pareció entretenido, me pareció bien y sí que me dejó la curiosidad de leer la obra original. Además, la trama me parece también bastante interesante. Se trata de un joven escritor que muere antes de acabar su primera novela. La está escribiendo, pero antes de finiquitarla del todo, pues fallece, no lo sabemos, quizá en misteriosas circunstancias, quizá no, no sé. Pero el punto es que tiene un profesor, supongo que de literatura, o un asesor o algo así, y ese profesor, que también es escritor, pues decide copiar parte de la novela, ¿no? Decide copiar como el plot twist, el giro de la novela, como la parte fundamental de esa novela, la introduce en una suya y resulta que tiene muchísimo éxito. Vamos, un caso de plagio, y como es un thriller, pues ¿qué va a pasar? Que alguien sabe que ha sucedido eso, alguien sabe que lo ha plagiado y supongo que le va a amenazar, le va a chantajear y de ahí se va a desarrollar ese thriller o ese misterio.
Me parece un tópico, pero que si está bien llevado me apetecería mucho leerlo. En el número 15 tenemos un libro que me parece que es bastante desconocido porque yo no había oído hablar de él, pero que sí que tenemos traducido. En español lo tenemos como Empezamos por el final y está traducido y publicado por Salamandra. Teniendo en cuenta que es un thriller, teniendo en cuenta que está aquí muy votado y teniendo en cuenta que está en el catálogo de Salamandra, que es una editorial que últimamente estoy confiando mucho en ella porque está apostando por títulos que me encantan, pues seguramente yo intente darle una oportunidad. No sé si lo he dicho, el autor es Chris Whitaker, como digo, yo no lo conocía. Y la trama es un hombre que estaba en la cárcel y que va a salir de la cárcel y vamos a ir viendo cómo esto afecta a dos personas o a dos grupos de personas. Por un lado está el agente el policía que le metió en la cárcel y por otro lado tenemos una chica que parece que tiene pues una vida con una familia desestructurada, una madre soltera, problemas económicos. Entonces es como cómo afecta a esta familia que entendemos que probablemente sea la familia de este preso que va a salir de la cárcel, ¿no? Todo esto sucede en un mismo pueblo, entonces pues el hombre vuelve a su ciudad, vuelve a su pueblo y se va a encontrar con estas personas y vamos a ver. Cómo esto se convierte en misterio o en thriller es lo que no me ha quedado muy claro de la sinopsis. Este año la verdad es que hay algunos títulos clave aquí en esta selección que me pasa lo mismo, que creo que igual es un thriller o un misterio un poco pillado por los pelos, no lo sé. O que quizá sí que es misterio o sí que tiene algo de thriller, pero también tiene una carga de drama importante y a mí eso me echa un poquito para atrás. Este es uno de los casos, me parece que aquí va a haber dramón, pero bueno, si aparte tiene una trama interesante y que te enganche y que te diga algo, pues no me importa tampoco un poco de drama. Veremos cómo está llevado. Ya digo que intentaré probar con este. En el número 14 tenemos a Lisa Jewell con un título que es La noche en la que desapareció, The Night She Disappeared. Es una mujer que deja a su hija pequeña con su abuela para salir de fiesta o para irse con las amigas o algo así y desaparece. Entonces la niña se queda con la abuela, pasa el tiempo, el caso es abandonado y luego años más tarde algo pasa que se vuelve a retomar el caso. Es una trama muy típica en general, tanto de thriller como de la propia autora. Esta es una autora súper prolífica en thriller y en misterio, tiene muchísimos títulos pero no tiene ninguno traducido al español, así que todo me indica que este tampoco va a ser traducido. Además, ya habéis visto la trama, es una trama que siento que se debe repetir bastante en sus títulos. Me parece, yo la tengo en mi mente como la especialista en desapariciones. Si os van los libros de misterio que tienen que ver con secuestros, desapariciones y ese tipo de cosas, más que con asesinatos, pues creo que os puede gustar. Yo tengo otro libro de la autora, que es este, que lo tengo aquí, que es Then She Was Gone, que además este me lo compré por equivocación, fue de esos que me creía que estaba comprando otro, y es que tenía una portada súper similar, un título súper similar, porque con estos libros a veces pasa. Entonces, no me voy a leer este nuevo hasta que no me lea este que tengo. Me leeré este que tengo y si me gusta, pues ya iré viendo si me merece la pena leer más. Estaba viendo aquí que aquí está anunciado otro de la autora, que es I Found You, que pues como veis por los títulos, como os podéis imaginar, esto que os estoy diciendo, que todos sus libros van sobre desapariciones. No sé, es algo que me intriga. En el número 13 tenemos un título que me parece muy interesante, pero que no está traducido y la autora no tiene nada en español, así que no tengo más datos que esos, que no me parecen muy esperanzadores. Se llama The Good Sister, la buena hermana, es de Sally Hepworth, y la trama es lo que me ha parecido interesante y es que son dos hermanas gemelas, una de ellas es librera y pues no sabemos muy bien por qué, si es por su carácter o es que le pasa algo. Es una persona de estas que evita mucho las multitudes, el ruido, no llega a ser agorafóbica, pero entendemos como que tiene como mucha fobia a todo lo que es eso, como gente, ruido, actividad, tal. Pero su hermana gemela quiere tener un hijo, decide tener un hijo, pero no puede. Entonces esta otra hermana decide tener el hijo por ella, pero ahora tienen que buscar al padre. Eso es lo que pone en la sinopsis. No me queda muy claro en qué momento deciden hacerlo así.
ni por qué, ni con qué motivos, ni nada de nada. Pero me ha parecido interesante y hacia dónde apunta, teniendo en cuenta que es un thriller, que es un misterio, hacia dónde apunta, pues me parece que puede ser algo bastante divertido, la verdad. Vamos con el número 12. En el número 12 tenemos a Jane Harper con su último título, que es The Survivors, Los Supervivientes. Esta autora yo tengo muchas ganas de probarla, pero tiene otros títulos traducidos. No sé si son todos los que tienen de misterio traducidos, pero sí que tiene al menos 3 títulos traducidos. Pues tiene pinta de que probablemente lo puedan traducir. Todos forman parte del catálogo de Salamandra también, como estoy diciendo, así que me llama bastante. Los títulos que tiene traducidos son El hombre perdido, Años de sequía, que este de Años de sequía además me lo apunto porque por lo que he leído es navideño, está ubicado en Navidad. Y luego está Naturaleza salvaje, que es uno que especialmente me ha llamado porque las protagonistas son 5 mujeres. Así que bueno, pues no me lo voy a leer en inglés porque ya digo, creo que es un título que probablemente vayamos a tener traducido y además para probar a la autora pues tenemos otras opciones. Yo seguramente me vaya a leer o Naturaleza salvaje o Años de sequía por ver si puedo acumular un poco de recomendaciones navideñas. Pero en cualquier caso, el que está aquí como más votado, que es eso, de Survivors, va de un chico que vuelve a donde viven sus padres, a su pueblo de origen, a casa de sus padres, que está en la playa y aparece un cuerpo en la orilla. Pues como este tipo de cosas, por algún motivo se verá involucrado el chico, se investigará el caso, etcétera, pero no tiene nada de especial. Para mí solamente resalta porque yo ya tenía a esa autora en mi punto de mira y quiero probarlo. Y además, pues como todos los que están aquí, son libros que han gustado mucho y que los lectores votan regularmente. En el número 11 tenemos a Mary Kubica. Mary Kubica es una autora también bastante prolífica, que todos sus otros títulos están traducidos, con lo cual yo también preveo que este título se traducirá. Este título en cuestión es Local Woman Missing. Y esta autora creo que también tiene muchos títulos de estos que tienen que ver con desapariciones. En este caso es una desaparición de una mujer o de una niña que 11 años después vuelve a aparecer. Trama típica también, la gracia está en cómo la autora lo lleve y lo haga. Hay otros muchos títulos para probar a esta autora. Tiene Una buena chica, tiene La última mentira, Una chica desconocida, No llores, Al caer la noche. Tiene bastante buenas críticas y lo que estoy segura es de que es de esos thrillers que engancha porque todas las reseñas que he visto y oído van por ahí. En el número 10 tenemos a un autor que es S.A. Cosby, que ya apareció en la lista de más votados del año anterior, de 2020. Fue con un título que a mí no me llamó mucho la atención, decidí no tenerlo en mi punto de mira, pero la verdad es que al repetirse aquí veo que a la gente le gusta, veo que es un autor que es muy votado y sí que me planteo igual leer algo. Lo siento porque va a empezar a ver reflejos, pero me estoy quedando a oscuras, así que he tenido que encender luces por aquí. Quizá vaya siendo el momento de buscar un foquito, sí, es que no me gustan nada esas cosas, yo prefiero la luz natural, pero cuando no se puede, pues no se puede. En fin, no está en español y ni este ni el título del año pasado que os digo están traducidos. Por el tipo de temática, el tipo de autor, tal, creo que aquí no interesa mucho y no sé si van a apostar por traducirlo, la verdad. Yo no tendría mucha esperanza. En este caso, no lo he dicho, el título es Razor Blade Tears. También está muy enfocado en tema social, tema racismo. Son 2 padres con 2 niños que han fallecido, uno blanco, otro negro, y supongo que irá pues por la investigación de cada uno de los casos, qué diferencias hay, si se presta más atención a la muerte del niño blanco. Pues ya sabéis, me parece una trama también típica que hemos podido ver, quizá no tanto en libro, pero sí en pantallas y en muchas películas y muchas series. Para mí suena demasiado drama, no me llama nada la atención, la verdad, pero vuelvo a decir que al estar tan votado y al ser un autor en el que estoy empezando a ver que la gente confía, pues puede que sea interesante o que esté muy bien escrito. No sé por dónde va la confianza de la gente, pero bueno, yo os lo doy como opción, aquí está. En el puesto número 9 tenemos a Alice Fenny, no sé cómo se pronuncia, con Rock Paper Scissors, que es piedra, papel o tijera. Es un thriller doméstico, es de estos que rondan secretos en un matrimonio que parece perfecto pero que luego no lo es, ese tipo de tramas.
Parece que empieza con el matrimonio yéndose a celebrar un aniversario fuera, como yéndose de viaje por el aniversario, y allí pues van a empezar a descubrir secretos uno del otro, a sospechar uno del otro, lo que sea, y pasan cosas que cambian todo lo que creían en esos 10 años de matrimonio. No te dicen mucho, esta sinopsis no te dicen mucho, pero bueno, yo creo que a todos los que solemos leer thrillers y tramas de este tipo pues nos hacemos una idea del rollo que va. Esta autora a lo mejor no os ha sonado por el nombre, pero seguro que la conocéis porque tiene otros 2 títulos que al menos uno ha sido muy conocido aquí. A veces miento, creo que ha sido un título que ha sido muy leído y muy reseñado y que yo sí que tenía fichado por si me lo cruzaba por ahí. Y luego tiene otro título traducido que es Sé quién eres. Como veis, sus otros 2 títulos están traducidos, así que yo creo que sí que hay muchas papeletas para que este título se traduzca también al español. Yo sí que tengo curiosidad por conocer a la autora, porque ya digo que sí que he visto buenas reseñas de algunos de sus títulos, pero no tengo especial interés en que sea con este título. Probablemente intente leer A veces miento. Además me quiere sonar que también hay audiolibro, esto no es seguro, no lo he comprobado, pero creo que sí, de A veces miento. Vamos con el siguiente, que es el número 8. Este yo sí que lo quiero leer sea como sea. El título es The Wife Upstairs, o sea, la mujer de la planta de arriba. Es que suena muy mal, pero la mujer de... Si lo traducen en español, yo apuesto a que van a decir algo como la mujer del ático o algo así. Y es de Rachel Hawkins. Ahora mismo creo que no está traducido, pero yo sí que creo que pueden traducirlo, sí que está teniendo éxito. O sea, bajo mi opinión particular, ¿vale? Mi experiencia, yo esto me baso a si he oído hablar de él o no he oído hablar de él. Yo veo muchas reseñas, me muevo aquí y veo muchos canales y sigo a mucha gente de fuera, ¿no? Entonces, si yo hay títulos que veo, que ya conozco porque los he visto reseñados fuera, pues sé que están teniendo éxito, pero si ni siquiera he visto en canales extranjeros que mencionaran mucho ese título, pues los tomo como que son secundarios. Pero claro, esto es mi experiencia personal de justo los canales a los que yo sigo, etc. Este en concreto yo lo tenía fichado desde hace tiempo, he oído hablar de él y he oído hablar de él bastante bien. O sea, no como que sea algo de otro mundo, pero como con cositas que sí que me hacían querer leerlo. Entre eso y el tipo de publicidad que se le ha dado y que creo que iba a ser un libro que se iba a vender bien también aquí, pues yo tengo esperanzas de que sí que lo traigan. Este es uno de esos títulos que si no lo traen yo sí que voy a intentar leerlo en inglés. Este libro es una especie de retelling tipo thriller moderno de Jane Eyre, con lo cual mucho cuidado porque todo lo que he leído, tanto en la sinopsis como en todo, o sea, todo el concepto de este libro me parece un spoiler brutal de Jane Eyre. O sea, que si no habéis leído Jane Eyre, ni lo tengáis en cuenta, o sea, ni os paréis a pensar mucho en este libro. Es mi consejo particular, a no ser que ya sepáis la cosa clave de Jane Eyre que os puede recordar este libro. Y no digo nada más. Me parece que en general es romance con secretos, ¿vale? Es ese tipo de thriller mezclado con romance, de empezar una relación y ver que la otra persona tiene secretos y cosas así. Y además lo que más me ha llamado la atención es que es como una especie de revisión o inspiración en Jane Eyre, pero con un toque feminista. Y bueno, yo he dicho que es retelling porque cuando tiene cosas como que directamente el chico se llama Rochester, pues considero que no, que es más que inspiración, que es eso, que es un retelling tipo thriller, y me parece una idea estupenda y fantástica y que no entiendo cómo no se había hecho antes. Igual se ha hecho y yo no lo conocía, pero a mí me llama mucho. El único hándicap es ese, que Jane Eyre lo tenéis que leer antes o si no, pasar de largo esto. Pasamos al número 7, autora súper conocida, pero un título que aquí todavía pues no se está oyendo mucho. La autora es Liane Moriarty y el título en cuestión es Apples Never Fall. Como las manzanas nunca caen, no sé. No está traducida, pero es muy probable que la traduzcan porque Liane Moriarty está siendo traducida libro tras libro y además está teniendo éxito obvio. Por si acaso no habéis caído ya en quién es Liane Moriarty es la que escribió tanto Big Little Lies, el libro que es Pequeñas Mentiras en español porque está traducido, y que es el libro en el que se inspiró la serie de Big Little Lies, que es la serie de HBO en la que participaba Nicole Kidman, ¿quiénes más eran? Reese Witherspoon, nunca sé cómo se llama esta mujer. Bueno, ya sabéis qué serie es. Yo solo he visto la serie, no me he leído el libro,
pero obviamente es exitoso. Luego, su otro libro súper conocido es 9 perfectos desconocidos, que también hicieron serie, tampoco la he visto, no me lo he leído, he oído de todo de este, pero yo sí que tengo ganas de al menos ver la serie, porque una de las actrices también es Melissa McCarthy, que yo la amo con todo mi corazón, así que esa serie la quiero ver sí o sí. Y luego tiene algunos otros libros que no son tan conocidos, pero también están traducidos, como El secreto de mi marido o Un domingo como otro cualquiera. Este último, Un domingo como otro cualquiera, yo casi no he oído hablar de él, pero me llama muchísimo la atención. Creo que este lo quiero leer. En cualquier caso, si os llama la atención este de Apples Never Fall, esperaros un poquito porque va a estar en español seguro. Es un thriller que ronda también un matrimonio con hijos en el que la mujer desaparece y obviamente hay una investigación en la que, como es típico, pues se va a sospechar del marido, se va a sospechar de los hijos, van a sospechar unos de otros y vamos a ver qué ha pasado ahí y dónde está la mujer. Este año sí me está pareciendo que hay como nombres muy recurrentes, nombres que si te interesas un poco por el mundo así del misterio, las últimas novedades, tal, sí que son nombres conocidos, o sea, yo conocía casi todos realmente, pero sin embargo veo un poco de pobreza en lo que son las sinopsis. No hay nada así que te llame mucho la atención, que digas, guau, qué interesante suena, aunque solo esté en inglés, lo quiero leer sí o sí. Que el año pasado, por ejemplo, pues sí que había eso. El año pasado había muchos más autores y autoras que yo no conocía de nada, pero que al leer de qué iba el libro o al ver la portada o algo así, me llamaban poderosamente la atención y eran libros que digo, ojo, quiero leerlos realmente, me crean mucha curiosidad. Pero este año no, es más por ya conocer al autor o porque sean libros que ya tenía fichados, pero los que no conozco como que no me están diciendo mucho, ¿verdad? Pero bueno, no sé, a ver qué os parece a vosotros. Eso sí, los 5 o 6 que sí que conozco sí que me apetecen un montón y los voy a leer sí o sí. Pero hay como más distinción, como más libros muy arriba y libros muy abajo, no sé. Pero eso en mis gustos personales, que aquí yo os estoy diciendo el orden de votación de la gente, es mucha gente votando, o sea que... El siguiente a mí me crea un poco de dudas de que tuviera que estar en esta categoría, pero claro, sin leerlo tampoco puedo yo decirles nada. Es Harlem Shuffle, de Colson Whitehead. Este autor también estaba el año pasado, pero no es en esta categoría. Tuvo un éxito muy grande con otro de sus títulos, que sí que está en español, que es Los chicos de la níquel. Ganó premios, ha sido muy leído, solo he visto buenas críticas, pero Los chicos de la níquel no es misterio, no tiene absolutamente nada que ver. Entraría, pues no sé, en narrativa o en algún cajón desastre de estos que hacen. Para mí, en mi cajón personal, entraría en drama, drama absoluto, drama social. Entonces, Harlem Shuffle, no está, es que es un título que ni siquiera sé traducir, o sea, no sé qué significa. Alguien que tenga más nivel de inglés que yo, que es pues muy poco, nos lo puede dejar en comentarios y nos enteramos todos, porque es que no lo sé. Con lo cual, imposible leerlo en inglés si tienes un nivel bajo como el mío. Me parece que es un libro súper difícil. Y esto aquí llama la atención porque yo normalmente en thriller, en misterio, hay muchos libros que aunque estén en inglés y no se traduzcan, normalmente te vale con un nivel bajo o básico de inglés. Este creo que para nada. ¿De qué va? Ficción histórica social. En este caso, enmascarado en una novela criminal, hablamos de un chico que se mete como en negocios turbios en Harlem y para salir adelante va pasando de un negocio turbio a otro, ¿no? Y te cuentan un poco pues la historia del chico, la historia de su familia, cómo sale de los atolladeros. Entonces yo entiendo que por ese lado de los negocios turbios, de que se meta en mafias, de que se meta en cosas así, a delinquir, pues puede haber un poco de crimen, ¿no? Como para meterlo en esta sección. Pero conociendo al autor y sabiendo qué tipo de literatura hace y sabiendo que se centra, como bien dice en la propia cubierta del libro, en ficción histórica social, sinceramente dudo muchísimo que este libro sea realmente de misterio. O sea, creo que lo han metido aquí por el tema delincuente, por el tema de negocios turbios y por tal, pero no es algo que a mí me llame la atención y no lo sé. Si algún día lo leo, que sinceramente no está en mis prioridades, a no ser que de repente me lo cruce aquí, es de esos libros que si un día en el futuro, cuando lo traduzcan, voy a la biblioteca y me lo encuentro de morros, pues depende de cómo me pille, igual lo cojo y lo leo. Pero si no, no lo voy a buscar activamente. Y yo es eso, simplemente quería ponerle un gran signo de interrogación porque desde el desconocimiento lo pongo como entre comillas en esta categoría de misterio y thriller.
Si alguien lo ha leído o lo lee más adelante, estaré encantada de que me comente y salimos de dudas. Igual el autor se ha cambiado de género y ha escrito un libro de thriller maravilloso. No lo sabemos, pero bueno. En cualquier caso, con este título, sea como sea, de lo que sí estoy segura es de que se viene el drama también. Eso segurísimo. Vamos al número 5 y me emociona muchísimo el libro que ha quedado en el número 5. Es un libro que yo tengo, que de momento solo está en inglés, pero que yo cruzo los dedos, en parte por el hecho de que se haya quedado aquí en número 5, para que por favor alguien lo traduzca. No sé qué editorial le puede encajar. Bueno, Salamandra yo creo que le encajaría mucho por cosas que está haciendo últimamente, pero si no, que alguien lo coja por favor, porque es un libro que claramente está teniendo y va a tener éxito. Además es el primero de una serie. Es este de aquí, es Arsenic and Adobo de Mia P. Manansala y es el primero de la serie de misterio de la cocina de Tita Rossi. ¿Por qué me emociona tanto? Porque es la primera vez que veo un libro de Cozy Mystery al uso en estos premios, en este tipo de premios de votación del público. Eso a mí me da muchísima felicidad porque espero que sea una señal, un signo, un símbolo de que vamos hacia adelante con el género y de que además por fin se pueda crear el interés necesario en España para que nos empiecen a traer títulos de esto. Así que bueno, pues vamos a ver si se difunde un poco y nos traen esto en España. Ya veis que yo tengo la edición en inglés, que tampoco es nada del otro mundo, pero los diseños son también del género al uso, que a mí me encantan. Y nada, ya está publicado, yo creo que para cuando este vídeo esté subido al canal, ya está publicado el segundo de la serie, que es Homicide and Halo Halo, Homicidio y Halo Halo. Y está ya planeado el tercero, o sea que esta serie va para largo. El tercero se va a llamar Blackmail and Bibinka. Blackmail and Bibinka. Como chantaje y Bibinka. El punto es que estos libros, la serie va de una chica que vuelve a su ciudad natal por X motivos y se va a hacer cargo o va a ayudar en el restaurante familiar en la cocina. Entonces todos los títulos tienen que ver pues como con platos de comida, ¿no? Que son platos especiales porque hacen platos, pues creo que son filipinos, no sé muy bien de dónde son. Bueno, no sé, pero que todo ronda en torno a la comida. Tengo muchas ganas, o sea, ojalá nos traigan estos libros aquí. Además la cubierta, bueno, el segundo ya os he dicho, es que yo estoy grabando este vídeo antes, pero ya os he dicho que ya tiene que estar publicado. Yo estoy viendo la cubierta que la han desvelado hace poquito y también mola un montonazo. Bueno, no lo he dicho, pero estamos en Misterio, Cozy Mystery. Obviamente la chica va a hacerse cargo de la cocina del restaurante y todo eso, y en cada libro pues hay un crimen que resuelven y en el que se ve envuelta, ¿vale? Si acaso había alguna duda, pero vamos, que esto sí es misterio. Pasamos ya al número 4. El número 4 está traducido, además ha sido súper exitoso y seguro que os suena. Es de Ashley Odrin y en español es El Instinto. Os lo dejo por aquí. El típico de una vida aparentemente perfecta, pero con oscuros secretos, una familia con muchos traumas que vamos descubriendo poco a poco. Y dice que explora los orígenes de la maldad. A mí lo que más me llama de este libro es que por lo visto como que profundiza o explora un poco una relación materno-filial, la maternidad y qué pasa cuando, yo lo que he entendido básicamente es que tu hija da mal rollito. Pero bueno, supongo que estos libros luego tienen muchos plot twists y no sé muy bien por dónde te saldrá, pero la cosa es como que los miembros de la familia pues empiezan a dudar unos de otros y no sé a dónde va. A ver si voy a hacer algún spoiler sin querer, que yo spoilers en estos vídeos no os puedo hacer porque no me he leído los libros, pero bueno, a ver si por intuir voy a decir algo que luego sea y sea un fastidio. Vale, vamos al número 3 en estos libros más votados año tras año en la categoría misterio o en la categoría terror o en los dos, está siempre Stephen King. ¿Vale? En este caso está aquí en misterio con su última novedad, que está en misterio y no está en terror, porque por lo que tengo entendido es un libro que es más policíaco que de terror en este caso, y es el de Billy Summers. Yo tengo muchas ganas de leer este libro, pero tengo otros de King pendientes antes y tampoco quería dejarme llevar por la novedad. Pero tiene buenas críticas, tiene muy buena pinta y, bueno, no lo he dicho, pero por supuesto está traducido, los libros de King están traducidos enseguida en cuanto salen.
Y en este caso va de un asesino a sueldo, que se quiere retirar pero tiene que hacer su último trabajito. La peculiaridad de este asesino a sueldo es que por lo visto en su carrera solo se dedicaba a matar a personas que se lo merecieran, como a malas personas. Pero vamos a ver cuál es este último trabajo que tiene que hacer antes de poder retirarse. Por lo que he oído, lo mejor de este libro es la creación del personaje, ¿no? Que además pues King ya sabemos que lo hace muy bien y profundiza mucho en la mentalidad y en la vida de este señor. En el número 2 tenemos otro libro súper conocido aquí en España, que obviamente está traducido, y es Las doncellas, de Alix Michaelides, no sé cómo se pronuncia. El primer libro de este autor fue La paciente silenciosa, este es el segundo. Este libro la verdad me llama mucho la atención porque va como de una sociedad secreta de estudiantes como de universitaria, pero solo para chicas. Y debe haber como una chica que aparece muerta y se va a investigar. Por un lado está Mariana, que es la terapeuta del grupo de chicas, supongo que para tratar el trauma o algo así, que supongo que se irá, todo supongo, pero es que las sinopsis a veces que se va enterando como de secretos, de lo que ha pasado y de las relaciones entre las chicas de esa hermandad, ¿no? Y por otro lado, pues esta terapeuta empieza a sospechar de la culpabilidad de un profesor. Me llama mucho tanto la ambientación como la trama, como todo. Yo tenía intención de leerme primero La paciente silenciosa, pero no sé si igual me leo primero este porque me llama un poquito más. En cualquier caso, me han hablado bien de los dos. Quizá me han hablado un poco mejor o he oído mejores reseñas de La paciente silenciosa, tengo que decirlo. Pero bueno, la verdad es que me parecen dos libros bastante diferentes. Vale, esto lo consulté con mi asesora de confianza en este autor. Lo consulté con Flor, que es una chica que forma parte del club de Callejón del Misterio, y se había leído los dos porque tenía dudas de si había que leerlo por orden. Ella me dijo que no es necesario leerlos por orden, que en principio son libros completamente diferentes, pero que en Las doncellas, sobre todo tirando hacia el final, sí que podemos ver un pequeño guiño al otro libro. Entonces, que si nos gusta disfrutar de esas cosas, pues que sí que los podemos leer por orden, pero que es un detalle sin importancia real para la trama, así que realmente no hay obligatoriedad ninguna. Esa es la información que he podido recabar. Yo no lo sé porque no he leído ninguno. El día que los lea, pues os daré mi opinión de primera mano. En cualquier caso, estos sí que los quiero leer, así que en algún momento del futuro os contaré. Y vamos ya con el ganador de la categoría Misterio de Goodreads de 2021. Es un libro que de momento no está traducido, pero yo creo que tiene todas las papeletas para traducirse. Lo primero por la fama que está teniendo, lo segundo porque obviamente es un libro que está teniendo éxito. Además creo que es un tipo de libro que sí que se traduce en nuestro país y además ahora está muy de moda. Antes que hablábamos de la actriz esta que no sé pronunciar, Reese Witherspoon, que yo no la sé pronunciar, pero la amo con todo mi corazón, me encanta todo lo que hace, pero es que a mí se me traba la lengua con cualquier cosa. Y uno de sus últimos exitazos por redes, sobre todo, es que tiene su propio club de lectura y entonces como que los libros que elige para su club de lectura se suelen hacer muy famosos y tal. Y este es uno de ellos, ¿no? Este es uno de los que ella ha hablado mucho. Eso va en pro de que tenga más fama y de que pueda llegar a nuestro país. Y a todo esto yo aquí charloteando y no os he dicho qué libro es, pero bueno, con un poco de suerte os habré dejado ya la carátula. Es The Last Thing He Told Me, la última cosa que me dijo, de Laura Dave. La única cosa en contra, entendedme, no es en contra, pero que sí que me ha llamado la atención de cara a que lo puedan traer aquí o de cómo va a ser ese libro, es que es la primera novela de misterio de la autora. Es una autora que tiene otros libros, pero sus otros libros no son de misterio. Eso sí, está traducido uno de los libros que tiene, que se llama Londres es la mejor ciudad de América, y que es contemporánea. No sé muy bien de qué irá el libro, pero sí que he leído un poco la sinopsis y tal, y desde luego misterio no tiene nada. O sea que nada que ver con el libro del que hablamos aquí. ¿De qué va este libro? Es un hombre que desaparece y deja una nota a su mujer diciendo protégela. La mujer, al leer la nota, se da por enterada y cree que la nota hace referencia a su hija, a una hija que tiene él de 16 años, que ella es su madrastra, o sea, no es hija de ella, es solo hija del hombre desaparecido.
Entonces decide que pues, se va a hacer cargo de ella y la va a cuidar y la va a proteger, como le dice en la nota, pero el problema es que pues, la relación entre ellas es un poco fría, no se llevan muy bien, típica relación mala con madrastra por X motivos, por los cuentos de Disney, no lo sé. Y la cosa es que cuando están juntas ahí, que si me llevo bien, que si me llevo mal, que si te protejo porque me lo ha dicho tu padre, pues se empiezan a enterar de cosillas que no sabían del marido desaparecido. Y parece que este señor pues tenía toda una vida secreta o muchos secretos o cosas turbias, no lo sabemos. El caso que ellas dos se van a embarcar juntas en ir descubriendo qué ha sido de él, qué ha pasado, por qué ha desaparecido y cuáles eran esos secretos, y mientras hacen todo esto pues obviamente se van a unir cada vez más y van a convertirse en mejores amigas. Esto me lo estoy inventando, pero creo que iba un poco por ahí. No es una trama que a mí me llame demasiado según la leo, la verdad, pero repito, es el ganador, es el que más votos ha tenido con 58.406 votos. Desde luego, si la traducen, que yo creo que sí, es motivo suficiente para mí para darle una oportunidad. Ahora bien, no es un libro que si no traducen me fuera a leer, eso desde luego. Estos son todos los libros que este año han participado como finalistas en los premios de Goodreads. Os voy a hacer un rápido repaso por los que ya están traducidos al español, que es A Fuego Lento, de Paula Hawkins, Una familia no tan feliz, de Sari La Pena, Empezamos por el final, de Chris Whitaker. Después tenemos El instinto, de Ashley Odren, Billy Summers, de Stephen King, y Las doncellas, de Alex Michaelides. Vale. Y ahora os voy a hacer mis apuestas sobre libros que todavía no están traducidos de estos, pero que creo que se van a traducir. Tenemos The Plot, de Jean-Han Korelitz, tenemos Los supervivientes, de Jane Harper, tenemos Local Woman Missing, de Mary Kubica, tenemos Rock, Paper, Scissors, de Alice Finney, tenemos The Wife Upstairs, de Rachel Hawkins, Apple Neverfall, de Liane Moriarty, ese segurísimo, Harlem Shuffle, de Colson Whitehead, y el primero, el ganador, The Last Thing He Told Me, de Laura Dave. Y mención especial para Arsenic Anadobo, que creo que igual mis esperanzas están nublando mi juicio, entonces no me atrevo a decir que sea seguro que lo vayan a traducir, pero yo creo que es posible, sobre todo si empezamos a hablar un poquito de él por aquí, o bueno, no lo sé, si sigue teniendo éxito, y sobre todo si a lo mejor el segundo de la serie tiene el mismo éxito que ha tenido este primero, que yo creo que sí, porque está la gente emocionadísima con él. Ese es el repaso de todo lo que hemos contado. Espero que os haya gustado cotillear sobre estos libros que han sido súper votados, o sea que a la gente les gusta un montón. Si os gusta el thriller, seguro que por aquí hay opciones que os pueden gustar bastante. Contadme en comentarios si los conocíais, si hay alguno que ya habéis leído, si los tenéis en vuestras listas de pendientes, si hay alguno que os llame la atención y si hay alguno que no conocíais y que a partir de ahora os ha llamado la atención. Cualquier dato también es bienvenido. Si sabéis de alguno de estos que ya esté en proceso de publicarse aquí en España y yo no me haya enterado, de cuándo lo van a hacer o de cualquier cosa, pues dejármelo en comentarios y charloteamos sobre todas estas cosas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, ha sido un placer pasar este ratito con vosotras y vosotros. Nos vemos muy pronto en otros vídeos. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es en la que estoy más activa, y que me ayudáis muchísimo y yo lo agradezco infinito si dais un like al vídeo y os suscribís si no estáis suscritas o suscritos al canal. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!